Has sido testigo de algo que desafía cada fibra de tu lógica, ¿verdad? Algo que se cuela por las grietas de tu entendimiento, que te fuerza a cuestionar todo lo que crees saber sobre la razón y la creencia. Imagínate, si puedes, a miles de almas, no meros cientos, ni un escueto millar, sino una multitud incontable que se aprieta, empuja y en ocasiones, parece elevarse unos sobre otros en un frenesí absolutamente incomprensible. Y no es una protesta social, ni una huida despavorida, es un arrebato de fe que culmina en un acto que desafía las leyes más básicas de la física, la seguridad y hasta la gravedad misma. Lo has visto con tus propios ojos, quizás en algún vídeo, en alguna noticia fugaz. Personas que, en lugar de caminar de forma ordenada, se lanzan, se impulsan, se elevan por encima de otras cabezas, todas dirigidas, todas enfocadas, todas anhelantes de un único punto en el horizonte, una imagen sagrada. Y la pregunta, esa misma pregunta que te taladra la mente sin cesar, emerge inevitablemente, como un eco en la vastedad. ¿Es esto devoción pura, la expresión más visceral, más auténtica, de una fe inquebrantable que no conoce límites? ¿O estamos, en realidad, ante una manifestación incomprensible de fervor humano, de una pasión que roza la irracionalidad, casi como un trance colectivo? ¿Cómo es posible que algo así suceda, que una simple imagen, apenas un trozo de madera tallada, sea el catalizador de una energía tan primitiva, tan indomable, que hace que miles de hombres pierdan el control de sí mismos, o quizá, y esto es lo verdaderamente inquietante, lo encuentren ese control, precisamente en ese instante de aparente descontrol? Esta escena que te describo, esta imagen que te presento, no está sacada de un libro de fantasía épica, ni es una leyenda lejana de un tiempo olvidado. Es el salto a la reja del Rocío, un fenómeno tangible y real que acontece cada año en un rincón muy particular de España, en la profunda Andalucía. Allí, la fe no se susurra en los rincones oscuros de una confesión, se grita a los cuatro vientos, se vive con cada fibra del ser. Es una explosión de creencia tan potente que va mucho más allá de lo que nuestra mente racional, nuestra lógica cartesiana y nuestra capacidad de análisis pueden siquiera empezar a entender. Y lo que te aseguro es que no es solo lo que tus ojos alcanzan a ver en ese instante de aparente caos, esa imagen impactante que te deja boquiabierto y te obliga a fruncir el ceño, tratando, infructuosamente, de darle un sentido. Hay algo más profundo, algo que palpita bajo esa superficie frenética, algo que te empuja con una fuerza irresistible a seguir indagando, a querer desentrañar el porqué de una entrega tan absoluta, tan desinteresada, tan, para muchos, ilógica. Piénsalo por un instante, con la calma que te da la distancia. ¿Cómo, dime tú, como una tradición, que echó sus raíces en las profundidades de unas marismas inhóspitas, un lugar que la propia naturaleza no hizo amable para la vida humana, puede convocar a casi 1 millón de personas cada año? No estamos hablando de un evento planificado con precisión milimétrica por una gran corporación, ni de un concierto masivo donde se compran entradas numeradas. Hablamos de gente, de almas que se mueven, se desplazan, se impulsan por una fuerza interna, una llamada que resuena en lo más hondo de su ser. Abandonan la comodidad de sus hogares, la seguridad de sus rutinas diarias, para embarcarse en un viaje que es, en sí mismo, una prueba de resistencia y fe. Un viaje que exige sacrificio, perseverancia y una devoción sin fisuras. ¿Qué misterio tan profundo esconde esta pequeña imagen, la que con tanto cariño llaman la Blanca Paloma, para generar tanta pasión desenfrenada, tanta lealtad inquebrantable, una devoción que te hace cruzar desiertos de arena abrasadora, soportar el sol inclemente del sur y la fatiga que te cala hasta los huesos? Todo por el simple deseo, el anhelo incontrolable, casi doloroso, de alcanzarla, de rozarla con la punta de los dedos, de ser, aunque sea por un milisegundo, parte de ese instante mágico y trascendente. Te preguntarás, con una curiosidad insaciable, ¿qué tipo de magnetismo ejerce esta figura? No es, desde luego, una diva de la música, una estrella de cine que arrastra a las masas por su carisma deslumbrante o su talento innegable. Es, simplemente, una representación religiosa, sí, pero su poder, su influencia,
trasciende con creces lo meramente espiritual para convertirse en un fenómeno cultural de proporciones épicas, un evento social masivo, casi antropológico en su complejidad. ¿Qué secreto guarda, te insisto una y otra vez, para que la gente se lance con tal fervor, con tal ansia, hacia ella? Es un secreto que se guarda celosamente en el corazón de cada rociero, un entendimiento tácito, una conexión inexplicable que el resto del mundo, el mundo exterior, no logra captar, ni siquiera vislumbrar. O, quizá, es algo mucho más universal, un reflejo de una necesidad humana fundamental, atávica, esa búsqueda de trascendencia, que la fe, en su forma más pura y arcaica, logra satisfacer de una manera que pocas cosas en nuestra sociedad moderna, tan tecnológica y racional, pueden siquiera igualar. Cuando observas el salto a la reja, no te limitas a ver a hombres de carne y hueso. Lo que verdaderamente estás presenciando es una marea de emoción que se desborda. Ves rostros que se desfiguran, no por el dolor, sino por el esfuerzo sobrehumano, por la súplica silenciosa, por una alegría que se mezcla y se confunde con el dolor del empuje colectivo. Ves manos que se extienden con desesperación, cuerpos que se retuercen en el aire, buscando una conexión efímera, un contacto fugaz con lo divino. ¿Es esta una forma de catarsis colectiva, una liberación de las tensiones acumuladas durante todo un año de espera y añoranza? ¿O es algo mucho más trascendente, una forma de tocar lo divino a través de lo humano, de fusionarse con algo más grande que uno mismo en un acto de entrega total y desprendimiento? No se trata, en absoluto, de una coreografía ensayada hasta la perfección, ni de un ritual estricto con pasos medidos y preestablecidos. El salto a la reja es orgánico, impredecible, casi salvaje en su expresión. Es una manifestación de la voluntad pura. Imagínate por un momento la energía bruta que se desata, la presión acumulada en esa masa humana justo antes de que se abra la verja de la ermita. Es una tensión palpable, casi eléctrica, que se transmite de persona a persona, una anticipación que raya en la agonía, en la expectación insoportable. Y luego, en el instante preciso en que esa verja cede, la explosión es inminente. No es una entrada ordenada, no es una procesión calmada, es un estallido. Es como si una presa, tras contener un caudal inmenso, se rompiera de golpe, y el torrente de fe, de deseo ardiente, de esperanza contenida durante meses, incluso años, se desbordara de golpe, arrastrando todo a su paso. ¿Te atreverías a estar ahí, justo en el epicentro de esa vorágine, sintiendo la presión asfixiante de cientos de cuerpos a tu alrededor, el rugido ensordecedor de la multitud en tus oídos, la adrenalina corriendo salvajemente por tus venas, alterando cada célula de tu ser? ¿Creerías que en ese caos aparente puede haber un orden oculto, una fuerza invisible que guía y protege a quienes se lanzan sin miramientos? Muchos, muchísimos rocieros, te dirán con una convicción inquebrantable que es la mano de la blanca paloma misma, que es su protección divina la que evita desgracias mayores en un momento tan caótico y, a priori, peligroso. Otros, los más escépticos, buscarán explicaciones más terrenales, más acordes con su visión del mundo, la habilidad innata de los almonteños para moverse en la multitud, la disciplina tácita de esa masa humana que, de alguna manera, se autoorganiza, o simplemente la pura, inmaculada suerte. Pero, ¿qué explica, realmente, esa inusual ausencia de tragedias graves en un evento que, sobre el papel, debería ser un desastre mayúsculo? ¿Es posible que la fe, en su expresión más radical, cree su propia burbuja de seguridad, su propia lógica interna que desafía y se burla de la nuestra? No podemos negar que el rocío, con su blanca paloma y su salto a la reja, es un reflejo visceral de una profunda necesidad humana de conectar con lo trascendente, con algo que va más allá de lo mundano y lo tangible. En un mundo cada vez más secularizado, más anclado en lo material, en la razón y en la ciencia como única verdad, presenciar un fenómeno así te obliga, irremediablemente, a considerar la posibilidad de que hay fuerzas, sentimientos, creencias o fenómenos que van más allá de lo que podemos medir, cuantificar o incluso comprender plenamente con nuestros limitados sentidos. Te fuerza a confrontar tus propios límites,
tus propias concepciones de lo que es real, de lo que es posible, de lo que es verdaderamente significativo. Y esa, estimado espectador, es la esencia más pura del rocío. No es meramente una fiesta popular, ni una simple peregrinación religiosa que se repite anualmente. Es un recordatorio palpable de que, a veces, la fe no necesita razones. No necesita argumentos lógicos irrefutables ni pruebas científicas de laboratorio para existir y florecer. Simplemente es. Y en esa existencia pura, innegable, irracional para algunos, incomprensible para muchos, radica su inmenso, su inabarcable poder. Un poder capaz de mover montañas, como reza el dicho, o, como has tenido la oportunidad de ver, de hacer que miles de personas se eleven, se lancen, se entreguen por completo en un acto que, para los ojos de un observador externo, puede parecer una locura desatada, pero para quienes lo viven y lo sienten en cada fibra de su ser, es la más profunda, la más auténtica y la más innegable de las verdades. Una verdad que se siente con el corazón, no con la cabeza. Ahora que hemos vislumbrado esa explosión de fe, ese torrente indomable del salto a la reja, es momento de retroceder, de ir al origen mismo. Imagínate, si puedes, no un majestuoso templo en el corazón de una gran urbe, no una basílica construida sobre cimientos milenarios de poder y riqueza. No. Piensa en un lugar que la naturaleza misma parece haber diseñado para el aislamiento, para la soledad, para desafiar la presencia humana. Visualiza un humedal, un laberinto de aguas poco profundas, arenas movedizas y una vegetación áspera. Un sitio donde el calor aprieta, los insectos pican y la vida, si es que logra arraigar, lo hace con una tenacidad feroz. Pues bien, es precisamente en el corazón de un humedal, en ese lugar que la naturaleza, sin piedad, no hizo fácil para el hombre, donde una diminuta imagen de madera, casi insignificante en su tamaño, se ha convertido, contra toda lógica, en el epicentro de una de las peregrinaciones más grandes y emocionantes del mundo. ¿Te lo imaginas? Un santuario, un punto de convergencia para millones de almas, levantado en lo que para muchos sería un páramo, un lugar inhóspito. Y su historia, la historia de esta imagen, de este lugar y de esta devoción, está completamente envuelta en un velo de misterio y leyenda. No hablamos de archivos históricos exhaustivos, de documentos notariales detallados. Hablamos de susurros que viajan de generación en generación, de cuentos transmitidos al calor de las hogueras, de una verdad que se mezcla con lo mítico hasta hacerse indistinguible. Y aquí viene la pregunta que te asalta, ¿verdad? Esa duda que se retuerce en tu mente como una serpiente, exigiendo una respuesta. ¿Cómo pudo nacer una devoción tan inquebrantable, tan profunda, tan arraigada, en un sitio tan remoto y salvaje como este? Lejos, muy lejos de las grandes urbes donde se asientan los obispados, los centros de poder religioso, los concilios que dictan la fe. ¿Fue acaso un milagro, un evento sobrenatural que marcó el destino de ese lugar y de esa imagen? ¿Fue una visión, una revelación divina que se posó sobre el alma de un ermitaño o un pastor perdido, un mensaje del cielo que decidió manifestarse en la tierra más indómita? O, quizá, y esto es lo que te invito a considerar con una mente abierta, fue una necesidad profunda del alma andaluza, de la idiosincrasia de un pueblo, lo que la hizo arraigar allí con una fuerza telúrica, como si la tierra misma demandara esa conexión con lo divino en su estado más puro. Mira, la leyenda más extendida, la que ha sido contada y recontada miles de veces, sitúa sus orígenes en el siglo XV o incluso antes. Se cuenta que un cazador de Almonte, mientras perseguía su presa en las marismas, se topó con un árbol hueco, un tronco viejo y retorcido por el tiempo y el viento. Y dentro, en esa oquedad, encontró la diminuta imagen de una virgen. Algunos relatos dicen que estaba cubierta de polvo y telarañas, otros que emanaba una luz celestial. ¿Te imaginas la escena? Un hombre simple, en medio de la nada, descubriendo algo que cambiaría la vida de generaciones. Un hallazgo que no ocurrió en un contexto de gran santidad, sino en el de la supervivencia diaria, en la inmensidad salvaje del campo. Este detalle, por sí solo, ya es provocador, ¿no crees? La fe, lo divino,
emergiendo de lo más mundano, de lo más inesperado. Dicen que el cazador, abrumado por el descubrimiento, quiso llevar la imagen al monte, su pueblo. Pero la leyenda añade un giro, un elemento que ya te sumerge en lo sobrenatural y lo inexplicable. Se dice que, cada vez que intentaba alejarla de ese lugar, la imagen se volvía pesadísima, como si la tierra misma la retuviera, como si no quisiera moverse. Y al dejarla en el punto exacto de su hallazgo, se volvía ligera de nuevo. ¿Un capricho divino? ¿Una manifestación de la voluntad de la propia imagen de permanecer en ese lugar tan peculiar? Esto te lleva a una reflexión incómoda. ¿Es la fe un camino que se nos impone, o es un pacto, una elección bilateral entre lo humano y lo divino? ¿Decidió la blanca paloma el lugar de su morada, o fue el hombre quien, interpretando estas señales, construyó su fe alrededor de ellas? Este misterio, esta leyenda, es lo que fundamenta la elección del lugar. Se construyó allí, justo en el punto del hallazgo, una pequeña ermita. Una humilde edificación, casi rudimentaria en sus inicios, pero que se convirtió en el punto de anclaje para la devoción. Piensa en la implicación. La Virgen no quiso ir a la comodidad del pueblo, no quiso ser venerada en la grandiosidad de una iglesia mayor. Quiso quedarse en la aspereza de la marisma, en la cercanía de la naturaleza virgen, con los pastores, los carboneros, la gente sencilla que habitaba y trabajaba esas tierras duras. ¿Es esto una señal de que la fe más pura reside lejos de las estructuras jerárquicas, de la pompa y el boato? ¿Es un mensaje de que lo sagrado prefiere la sencillez, la humildad, el contacto directo con lo primario, antes que la magnificencia del poder establecido? La elección de las marismas como cuna de esta devoción no es trivial. Son tierras fronterizas, un lugar de paso, de encuentro y de aislamiento. Un espacio donde la vida y la muerte están en constante tensión, donde la supervivencia exige una fe, no solo espiritual, sino también en la capacidad de adaptarse, de resistir. Este entorno salvaje forjó un tipo particular de devoción, una que no era pasiva, sino activa, una que requería esfuerzo y sacrificio desde el primer día. Las peregrinaciones no nacieron de un decreto, nacieron de la necesidad de alcanzar a esa imagen en su remota morada, una necesidad que se convirtió en una prueba de amor y resistencia. Piensa en los primeros devotos. No eran gentes de ciudad, con vidas cómodas. Eran pastores, agricultores, pescadores, gente que vivía en una constante lucha contra los elementos. Para ellos, la blanca paloma no era solo una imagen, era su protectora en un mundo hostil, su consuelo en la soledad, su esperanza en la desesperanza. ¿Es posible que la dureza del entorno forjara una fe más profunda, más visceral, menos dada a las dudas existenciales? ¿Que la ausencia de comodidades y distracciones obligara a una introspección más sincera, a una búsqueda más genuina de lo divino? Y así, poco a poco, de boca en boca, la noticia del hallazgo y de la pequeña ermita se fue extendiendo. No por grandes campañas de evangelización, no por sermones magistrales en plazas abarrotadas, sino por el boca a boca, por el testimonio personal. La gente, simplemente, iba. Iba a pie, a caballo, arrastrando sus pertenencias, siguiendo una llamada interior que no podían ignorar. Y en cada viaje, en cada visita a esa pequeña ermita en el corazón de la marisma, la devoción se afianzaba, se hacía más fuerte, más inquebrantable. Se creaba un lazo íntimo entre la gente, la imagen y el lugar. Un lazo que, a lo largo de los siglos, ha resistido guerras, pandemias, cambios sociales y políticos. ¿Qué tipo de poder tiene una tradición que se construye de esta manera, desde la base, desde el fervor individual que se convierte en colectivo? Y aquí es donde la leyenda se mezcla con la historia real, volviéndose indistinguible. Porque, ¿qué importa si el cazador era real o un arquetipo? ¿Qué importa si la imagen se volvía pesada por un milagro o por el simple cansancio de quien la llevaba? Lo que importa es la creencia. La creencia que ese lugar es especial, que esa imagen tiene un poder único, que su presencia en ese humedal no es casualidad, sino un designio. Y esa creencia, alimentada por el misterio y la leyenda, es lo que ha impulsado a millones de personas a lo largo de siglos.
No la razón, no la ciencia, sino la pura y simple fe en lo incomprensible. La aldea del Rocío misma, el lugar donde se asienta la ermita, es un testimonio de esta devoción peculiar. Es una aldea fantasma la mayor parte del año, un puñado de casas y hermandades vacías, esperando pacientemente el momento de cobrar vida, de llenarse de romeros. Es una aldea construida para la devoción, no para la vida cotidiana. ¿Es esto un sacrificio, un acto de amor incondicional o una obsesión? ¿Por qué construir un lugar así, tan específico, tan dedicado, si no es por una creencia que va más allá de lo meramente funcional? Te obliga a pensar en las prioridades de la fe, en cómo la devoción puede moldear paisajes, comunidades y, en última instancia, la vida de las personas. Este rincón de Andalucía, con sus marismas que parecen respirar misterio, se convirtió en el santuario de una virgen que eligió, o fue elegida, para habitar la simplicidad. La historia no es un cuento de reyes y reinas, sino de pescadores, pastores y gentes del campo. No hay grandes donaciones papales que marquen sus inicios, sino la voluntad de un pueblo que quería tener cerca a su protectora, a su madre. Y es en esa ausencia de artificio, en esa conexión directa con la tierra y sus gentes, donde reside parte de su inquebrantable fuerza. La Blanca Paloma no es una virgen de mármol frío en una catedral gótica, es la virgen de la arena, del sol, del esfuerzo y de la promesa. A medida que el tiempo avanzaba, la fama de la Virgen del Rocío creció. Los milagros atribuidos a su intercesión se contaban de boca en boca, tejiendo una red invisible de testimonios que atraía a más y más peregrinos. La gente llegaba buscando consuelo, pidiendo sanaciones, agradeciendo favores recibidos. Cada petición atendida, cada plegaria escuchada, reforzaba la idea de que esa pequeña imagen poseía un poder extraordinario, un vínculo directo con lo divino. ¿Son estos relatos de milagros una prueba irrefutable de lo sobrenatural, o son el reflejo de la inmensa fe de quienes los vivieron, una fe tan poderosa que pudo transformar su realidad y su percepción de los acontecimientos? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. La ermita del Rocío ha sido reconstruida y ampliada a lo largo de los siglos, pero su esencia, su ubicación, su significado para los fieles, permanecen inalterables. Cada piedra, cada ladrillo que se ha añadido, ha sido un acto de amor y de devoción colectiva. Es un edificio que no es solo un refugio, sino un símbolo. Un faro de fe en medio de un mar de incertidumbre. Te invita a reflexionar sobre la persistencia de la creencia humana, sobre cómo las comunidades construyen sus pilares sobre intangibles que, para otros, pueden parecer ilusiones. Así, esta pequeña imagen en el corazón de un lugar olvidado por muchos, se ha convertido en el faro de una de las mayores expresiones de fe del planeta. Su historia, entretejida con el misterio y la leyenda, nos invita a cuestionar los fundamentos de nuestra propia razón. Te desafía a considerar que quizás, solo quizás, lo más profundo de la creencia humana no necesita explicaciones lógicas, sino simplemente la necesidad de conectar con lo inexplicable, con lo sublime. Y este humedal, este lugar salvaje y remoto, ha sido el crisol donde esa necesidad se transformó en una devoción inquebrantable, una devoción que, como un río subterráneo, ha fluido a través de los siglos, alimentando el alma de millones de personas y culminando en el estallido de fervor que presenciamos en el salto a la reja. Has escuchado el eco del tamboril, ¿verdad? Ese sonido ancestral que se abre paso por el aire de Andalucía mucho antes de que el sol se asome por el horizonte. Es el preludio, el aviso. El anuncio de que algo grandioso, y a la vez completamente irracional, está a punto de comenzar. Y es que el Rocío no es solo un destino, es un camino. Un camino que se mide en kilómetros, sí, pero sobre todo en sacrificio, en sudor y en una fe que desafía la lógica humana. Imagina esto conmigo. Miles de personas, no 100, no 1000, sino miles y miles, se ponen en marcha. Unos a pie, arrastrando sus pies por la arena que quema. Otros, a caballo, con la elegante cadencia de los jinetes andaluces. Y los más tradicionales, en carretas tiradas por bueyes, vehículos que parecen sacados de otro siglo,
avanzando lentamente, con el eco de sus campanas marcando el paso. Se enfrentan a kilómetros y kilómetros de desierto, de marismas, de pinares. Sortean arenas que se tragan los pies, resisten un calor que derrite el alma, y combaten una fatiga que te dobla el cuerpo hasta el límite de su resistencia. Y aquí es donde te asalta la pregunta más incómoda de todas. ¿No crees? ¿Es esta una manifestación de fe inquebrantable, una devoción tan pura que anula el dolor y el cansancio? ¿O es, quizá, una prueba de resistencia humana llevada hasta el mismísimo límite por el peso abrumador de una tradición milenaria, un rito de paso disfrazado de religiosidad? Te pregunto a ti, directamente, ¿qué fuerza, dime tú, qué fuerza sobrenatural o terrenal, impulsa a estas hermandades, año tras año, sin falta, a emprender un camino tan duro y sacrificado? No es solo una caminata, es una odisea. Arrancan consigo a familias enteras, desde niños pequeños que apenas saben andar y que se quedan dormidos en los brazos de sus padres, hasta ancianos con el rostro surcado por el tiempo y el polvo del camino, que a duras penas pueden mantenerse en pie. No es un viaje cómodo, ni un paseo de ocio. Es una travesía llena de dificultades, de incomodidades, de momentos de absoluta extenuación. Es la búsqueda desesperada de un milagro personal, una intercesión divina que cambie sus vidas. Es la promesa de redención, la purificación del alma a través del sufrimiento físico. O es, y esto es lo que muchos se niegan a reconocer, la simple y pura necesidad de pertenecer a algo que los trasciende, a una comunidad, a un ritual que les da identidad, un sentido en un mundo que a menudo carece de él. Mira la diversidad de estos caminos, la intrincada red que converge en un único punto, la aldea del Rocío. No hay una única ruta, hay cientos. Cada hermandad tiene su propio camino, sus propias costumbres, sus propios hitos. Algunas cruzan río Sabado, con las carretas y los caballos sumergidos en el agua, creando estampas que parecen salidas de una película épica. Otras atraviesan bosques densos, donde el silencio solo se rompe por el crujido de las ramas bajo las ruedas. Y otras, las más emblemáticas, se adentran en las dunas, en un mar de arena que parece no tener fin, donde cada paso es una batalla contra el terreno. No es un camino fácil, no es un sendero asfaltado. Es la naturaleza en su estado más puro, desafiante, y los rocieros se enfrentan a ella con una mezcla de respeto y determinación. Este esfuerzo físico, que te lleva al límite, no es un mero efecto secundario, es parte esencial de la experiencia. Las ampollas, los músculos doloridos, el agotamiento que te cala hasta los huesos. Es una forma de penitencia autoimpuesta, un modo de ofrecer el sufrimiento por una causa mayor. ¿O es, en un nivel más profundo, una manera de sentirse vivo, de reconectar con el propio cuerpo y con la tierra en un mundo que nos aleja cada vez más de lo primario? La fatiga se convierte en una especie de trance, una puerta a un estado alterado donde la mente se vacía y solo queda el latido del corazón, el sonido de las pezuñas, el canto del tamboril. Y en ese estado, para muchos, es donde la conexión con lo divino se hace más palpable, más real que en cualquier iglesia. ¿Es una manipulación de la mente, un efecto secundario del agotamiento, o es una revelación genuina que solo puede alcanzarse a través de la privación y el esfuerzo? Pero la peregrinación no es solo sufrimiento. Es también una explosión de convivencia, de compañerismo, de vida compartida en su forma más elemental. Piensa en las paradas para comer, en las noches bajo las estrellas. No hay hoteles de 5 estrellas, ni restaurantes de lujo. Hay cocinas de campaña, fuego abierto, y la comida compartida en torno a una mesa improvisada. La gente canta, baila, ríe, se consuela mutuamente. Las jerarquías sociales se diluyen, el rico y el pobre, el joven y el anciano, comparten el mismo polvo del camino, la misma fatiga, la misma esperanza. ¿Es esta una utopía temporal, una burbuja social donde las diferencias se desvanecen por unos días? ¿O es el verdadero espíritu de comunidad, la demostración de que cuando el ser humano se despoja de las capas de la modernidad, emerge una solidaridad más auténtica, más humana?
Te obliga a preguntarte qué tan artificial es nuestra sociedad actual y qué sacrificamos en nombre del progreso. Y hablemos de la preparación de las hermandades. Esto no es algo que se decide de un día para otro. Es un trabajo meticuloso que dura todo un año. Los bueyes son entrenados, las carretas se revisan, los trajes se cosen, los víveres se organizan hasta el último detalle. Es una logística compleja que rivalizaría con la de cualquier ejército. ¿Por qué tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanta inversión de tiempo y dinero, por unos pocos días de camino? ¿Es una expresión de amor, un tributo, o una forma de control, una manera de perpetuar una tradición que se ha vuelto una institución en sí misma, casi más importante que la propia fe que la originó? La preparación de las hermandades no es solo práctica, es ritual. Cada paso, cada tarea, se imbuye de un significado profundo, conectando el presente con un pasado inmemorial. Se dice que el camino es la verdadera esencia del rocío, más que el destino en sí. Y eso es algo que, para muchos, es difícil de comprender. ¿Cómo puede ser más importante el sufrimiento que la llegada, el trayecto que la meta? Sin embargo, para los rocieros, cada paso es una oración, cada ampolla un acto de fe. Es un tiempo de introspección, de desconexión del mundo exterior y de conexión con lo esencial. Es una forma de penitencia que no te impone un sacerdote, sino que la eliges tú, voluntariamente, por esa llamada interior que te arrastra a las marismas. ¿Es esto una evasión de la realidad, un refugio temporal en lo espiritual para huir de las presiones de la vida moderna? ¿O es una búsqueda genuina de sentido, una forma de encontrar respuestas en el silencio del camino y en el agotamiento físico? El camino también está lleno de controversias, como todo lo que es humano y masivo. Los problemas de medio ambiente por el paso de miles de personas y animales por espacios naturales protegidos, la ingesta excesiva de alcohol por parte de algunos, la imagen de una fe que a veces parece desbordarse y caer en la juerga. ¿Son estas manchas inevitables en una celebración tan grande, o son el reflejo de una fe imperfecta, una fe que, como el ser humano, tiene sus luces y sus sombras? Estas críticas, sin embargo, no detienen la marea. Año tras año, la gente vuelve, demostrando que para ellos, los beneficios, la conexión, la experiencia trascendente, superan con creces cualquier aspecto negativo. Y es que el rocío es, en su esencia, una experiencia multisensorial. El olor a pino, a eucalipto, a incienso y a caballo. El sonido de los cantes flamencos, del tamboril y la flauta, de los cascos resonando en la arena. El sabor de la comida compartida, del vino que pasa de mano en mano. La visión de los campos de algodón, de las carretas engalanadas, de los trajes de flamenca y los sombreros de ala ancha. Y el tacto del polvo en la piel, de las manos que se estrechan en señal de apoyo, de la tierra bajo los pies cansados. Es un asalto a los sentidos que te sumerge por completo en la experiencia, dejándote sin espacio para la duda o la crítica externa. Te convierte en parte de algo mucho más grande que tú mismo. Este viaje, esta peregrinación, te conecta con algo ancestral. Te conecta con los miles de hombres y mujeres que, a lo largo de los siglos, han recorrido exactamente los mismos senderos, han sentido el mismo sol en la piel y el mismo cansancio en las piernas. Es una cadena ininterrumpida de fe, un hilo invisible que une a las generaciones pasadas con las presentes. Y en ese sentido, la tradición no es un peso, sino un legado, una herencia que se transmite de padres a hijos, de abuelos a nietos. ¿Es esto una imposición cultural, una obligación social o una elección libre y profunda que se renueva con cada nueva generación que se une al camino? Así, la peregrinación al rocío te obliga a mirarte a ti mismo, a tus propias creencias, a tus propios límites. Te desafía a cuestionar si la verdadera fuerza humana reside en la razón y la comodidad, o en la capacidad de ir más allá, de abrazar el sacrificio, de encontrar la belleza y el sentido en el agotamiento y la entrega. Porque, al final del camino, cuando los pies apenas te sostienen y la voz se te quiebra por el cansancio y la emoción, te das cuenta de que no solo has llegado a un lugar, sino que has llegado a un estado. Un estado de conexión profunda, de pertenencia, de fe que, para muchos,
es la respuesta a todas las preguntas que te planteas al principio. Y es en ese estado donde la blanca paloma te espera, para culminar esa odisea de fe y resistencia que es la peregrinación. Has caminado con ellos, has sentido el polvo, el calor y la fatiga del camino. Has comprendido, quizá, la abrumadora devoción que los impulsa. Pero ahora, te llevo al clímax. Al momento que encapsula toda la intensidad de la romería del Rocío, un instante tan impactante que te obliga a cuestionar la delgada línea entre la fe y la locura colectiva. Te hablo del salto a la reja. Imagínate esto, la noche del lunes de Pentecostés. La espera se ha convertido en una agonía palpable. Horas, incontables horas, en las que el ambiente en la aldea del Rocío pasa de la algarabía a una tensión casi mística. Has estado allí, entre la multitud. Sientes el pulso acelerado de miles de corazones que laten al unísono, la expectación que pesa en el aire como una losa invisible. La plaza se ha convertido en un hervidero humano. Las luces, el murmullo, el cansancio acumulado de la peregrinación, todo se fusiona en una atmósfera densa, cargada de una emoción que te traspasa, que te absorbe. Sabes que se acerca el momento. Lo intuyes en el zumbido creciente de la multitud, en los cantes que se vuelven más desgarrados, en los ojos de los almonteños que te rodean, esos hombres de Almonte que se vuelven una fuerza imparable cuando llega su blanca paloma. Sus rostros, antes sonrientes y cansados, ahora están transfigurados por una concentración casi febril. Sus cuerpos se tensan, sus miradas se fijan en un único punto, la puerta de la ermita, el lugar donde la Virgen del Rocío espera ser rescatada de su altar para iniciar su procesión. ¿Es esta una manifestación de auténtico fervor religioso, o una performance cuidadosamente ejecutada por la tradición, donde cada individuo se convierte en un actor en un drama centenario? Te lo pregunto directamente. Y de repente, sucede. No hay una señal, no hay una orden explícita, al menos no una que puedas oír con tus oídos. Es un estallido. Una explosión de energía acumulada, un grito primal de devoción que rompe toda formalidad religiosa. Es el pueblo de Almonte, y solo ellos, quienes tienen el privilegio y la obligación ancestral de sacar a su Virgen. Sin una sola voz de mando que lo dirija, cientos de hombres, una marea de devoción, se lanzan en un acto de fe que a los ojos de un extraño parecería puro caos. Los límites se difuminan. El orden se desvanece. Solo queda una fuerza imparable, una avalancha humana impulsada por el deseo irrefrenable de alcanzar a su blanca paloma. La reja que separa el presbiterio de la nave de la ermita, esa barrera simbólica entre lo sagrado y lo profano, entre la Virgen y su pueblo, es asaltada. Literalmente. Los almonteños, con una fuerza que parece sobrehumana, se abalanzan sobre ella. Los ves trepar, saltar, empujar, usar sus propios cuerpos como escalones improvisados. Es una escena que te sobrecoge, que te sacude por dentro. Unos son alzados por otros, empujados desde atrás, como si una corriente invisible los arrastrara hacia el altar. La lucha no es contra nadie, sino para llegar. Para tocarla. Para cargarla. Aquí te asalta la pregunta, inevitable, ¿no es así? ¿Cómo es que un acto tan caótico, tan desorganizado y a primera vista, tan peligrosamente propenso a accidentes, se ha convertido, con el paso de los siglos, en el clímax absoluto de la devoción rociera? Es el momento más anhelado, la culminación de un año de espera y de una peregrinación agotadora. Para muchos, este instante es la razón de ser de todo el Rocío. ¿Es el salto una demostración de poder humano, de la fuerza bruta y la determinación de estos hombres para alcanzar lo que desean? ¿O es, quizá, la blanca paloma misma quien, con una fuerza inexplicable, casi mágica, magnetiza a los almonteños hacia ella con una fuerza irresistible, como si los atrajera a su manto, sin necesidad de que haya una orden, una directriz, una voz que les diga qué hacer? Observa de cerca los rostros de los almonteños en ese momento. No hay miedo, no hay duda. Hay una determinación férrea, una concentración absoluta. Sus ojos están fijos en la pequeña figura de la Virgen. Las manos se estiran, buscando un hueco,
un apoyo, un centímetro que les permita avanzar. Sus gritos no son de dolor, sino de fervor. Es el «Viva la Virgen del Rocío», que surge desde lo más profundo de sus entrañas, una exclamación que es a la vez una súplica, una alabanza y una descarga de toda la tensión acumulada. ¿Te imaginas la explosión de emociones que se libera en ese instante? Es algo que trasciende la razón, que se siente en el alma, incluso si no eres creyente. Algunos dirán que es una manifestación de la virilidad andaluza, una prueba de valentía y fuerza física. Otros lo verán como una costumbre arcaica, un rito que se ha mantenido por la inercia de los siglos, más que por una fe consciente. Pero ¿es justo juzgar un acto así desde la comodidad de nuestra butaca, sin haber sentido la electricidad que recorre la plaza, sin haber sido arrastrado por esa marea de fervor? La verdad es que, para ellos, para los que viven y sienten el salto, no es un acto a cuestionar. Es una necesidad, una obligación, un honor. Es el culmen de su existencia rociera. Los almonteños son los custodios de la Blanca Paloma. Es su privilegio, su responsabilidad y su deber sacarla de la ermita. Y esta prerrogativa, que les otorga una posición única y casi mítica en la romería, ha sido motivo de controversia en el pasado. ¿Es justo que un solo pueblo tenga este derecho exclusivo sobre una imagen que congrega a devotos de todo el mundo? ¿No debería ser un acto más inclusivo, más democrático, si se quiere? Estas son preguntas que flotan en el aire, que se debaten en los mentideros, pero que en el momento del salto simplemente desaparecen. En ese instante, la lógica se desvanece y solo impera la tradición, la fuerza ancestral del linaje. Piensa en la increíble coordinación que se da, a pesar de la aparente anarquía. No hay ensayo previo. No hay un coreógrafo. Sin embargo, los cuerpos se mueven con una sincronización casi telepática. Los que están arriba, tirando. Los de abajo, empujando. Manos que aparecen de la nada para sostener un pie, para dar un impulso. Es un ballet improvisado de fuerza y fe, donde cada individuo sabe su lugar, su papel, aunque no haya un director de orquesta. ¿Es esto el resultado de siglos de experiencia transmitida genéticamente, o hay algo más, una conexión inexplicable, una mente colmena guiada por la devoción misma? Y el ruido, ese clamor. Es un coro de «Viva la Virgen del Rocío», «Viva la Reina de las Marismas», «Viva la Pastora Almonteña», que se alza hasta el cielo, rompiendo el silencio de la noche. Es un grito de alegría, de alivio, de victoria. Porque cuando la Blanca Paloma sale por la reja y es elevada sobre los hombros de sus hijos, el objetivo se ha cumplido. La espera ha terminado. La romería ha alcanzado su punto álgido. Y tú, como espectador, te ves envuelto en esa explosión de sonido, de emoción, de euforia, hasta el punto de sentirla en tu propia piel. Para muchos, la aparente violencia del salto puede ser chocante. Ver a hombres trepar, empujar, caer y volverse a levantar por una imagen. ¿Es una demostración de una fe sana o una obsesión desmedida? Algunos dirán que es una visión primitiva de la religión, alejada de la solemnidad y el recogimiento que se espera de un acto de fe. Sin embargo, para los rocieros, no hay nada de primitivo en ello. Es la expresión más pura y sincera de un amor incondicional, un acto de entrega que desafía cualquier norma o protocolo. Es su forma de decir a la Blanca Paloma que están ahí para ella, que la aman por encima de todo, que harán lo imposible por tenerla entre sus brazos. Y en ese caos controlado, la Virgen avanza. Lentamente, bamboleándose sobre los hombros de sus almonteños, como una barca mecida por las olas de una marea humana. Su manto blanco, su rostro sereno, contrastan con la furia y la pasión que se desatan a su alrededor. Es una imagen de quietud en medio de la tormenta, un faro de calma en un mar de fervor. Y ese contraste, esa dualidad, es lo que hace que el salto a la reja sea tan hipnótico, tan incomprensible, a la vez, tan profundamente conmovedor. Te deja perplejo, te obliga a buscar respuestas donde quizás no las haya, donde solo exista el misterio de la fe. Al final,
Cuando la blanca paloma ya ha salido de la ermita y la masa humana comienza a extenderse por la aldea del Rocío, dejando atrás la reja vacía, te quedas con una sensación extraña. Una mezcla de asombro, de desconcierto y, quizás, de una comprensión incipiente de algo que va más allá de tu capacidad racional. Has presenciado el grito del pastorcito, esa explosión de devoción que rompe todas las barreras. Y te das cuenta de que, en ese acto aparentemente caótico, reside una verdad profunda sobre la naturaleza humana y sobre el poder de la fe, capaz de mover no solo montañas, sino también a miles de hombres en un solo y atronador salto a la reja. Acabas de presenciar el salto a la reja, esa explosión descontrolada de devoción que te dejó sin aliento. Pero ahora, te pido que mires más de cerca, que te acerques al ojo de ese huracán humano. Porque en medio de ese torbellino de cuerpos y pasiones, ocurre algo aún más desconcertante, algo que desafía la física, quizás, incluso la propia incredulidad. Durante ese frenesí, en el instante preciso en que la blanca paloma emerge de su santuario, hombres de todas las edades, desde jóvenes en su primera experiencia hasta veteranos con el rostro curtido por 100 rocíos, se elevan. Sí, se elevan por encima de la multitud, sostenidos no por la fuerza de la gravedad, sino por un entramado de manos que parecen invisibles. ¿Has visto alguna vez algo así? Cuerpos que flotan, que se deslizan, que avanzan ingrávidos sobre una marea de cabezas. Y aquí es donde la razón te abandona y la pregunta se vuelve incómoda. ¿Es la euforia colectiva, la pura y simple adrenalina que bombea en sus venas, lo que los impulsa y los protege en ese aparente caos? ¿O hay algo más? Una fuerza espiritual que los ampara, un escudo místico que los hace invulnerables en ese instante? Una respuesta podría ser la lógica, la otra, la fe ciega. ¿Con cuál te quedas? Piénsalo bien. ¿Cómo es posible que, en medio de esa avalancha humana, de ese empuje descomunal que podría aplastar a cualquiera, los saltadores, como se les conoce, logren alcanzar a la Virgen? No es una tarea fácil. La presión es brutal, los huecos son mínimos. Sin embargo, lo hacen. Una y otra vez. Y, lo que es aún más sorprendente, a pesar del riesgo inherente, a pesar de que cada movimiento es un acto de equilibrio al borde del precipicio, los incidentes graves son extraordinariamente raros. ¿Te parece una casualidad? ¿Un milagro constante? ¿O una estadística caprichosa que desafía lo que cabría esperar de una aglomeración de tal magnitud? Esta situación te enfrenta a una paradoja. Si eres racional, buscarás la explicación lógica. Dirás que es la increíble pericia de los almonteños, fruto de una vida entera inmersos en esta tradición. Desde niños, se empapan de la dinámica, observan a sus mayores, aprenden los movimientos, los agarres, los puntos de apoyo. Es un conocimiento que no se enseña en ninguna escuela, sino que se hereda, se absorbe con la leche materna y se perfecciona a través de la experiencia. Conoces sus cuerpos, sabes dónde apoyar tu pie, dónde extender tu mano para ayudar al que va delante o al que viene detrás. Es un baile improvisado, sí, pero con un ritmo interno que solo ellos dominan. ¿Pero es suficiente esa pericia para explicar la ausencia de tragedias? ¿Podría una habilidad puramente humana desafiar las leyes de la probabilidad de una manera tan consistente? Y aquí es donde entra en juego la forma en que se sostienen unos a otros. No es solo fuerza individual. Es una red de apoyo invisible, pero tangible. Cada hombre es un eslabón en una cadena, un soporte para el siguiente. Los de abajo empujan a los de arriba tiran de los de abajo. Los cuerpos se entrelazan, formando una masa compacta, un andamio humano que permite el ascenso. Es un acto de solidaridad sin palabras, de confianza ciega en el hermano que tienes al lado, o incluso en el desconocido que comparte contigo ese metro cuadrado de espacio. ¿Es esta coordinación tácita, casi telepática, la verdadera clave? Una conexión tan profunda que anula el instinto de autopreservación en favor del objetivo común, ¿alcanzar a la blanca paloma? Para algunos, será una hermosa metáfora de la comunidad, para otros, una prueba de la obediencia ciega a una fuerza superior, una fuerza que no todos compartimos.
La antigua tradición de cargar a la Virgen va más allá de un simple levantamiento. Es un honor, un privilegio, una vocación. Solo los salmonteños tienen este derecho, este deber. Desde el momento en que la Virgen sale de la ermita, es su responsabilidad llevarla en andas, balanceándola, meciéndola, como si la arrullaran en un abrazo colectivo. Y lo hacen con una técnica depurada, con un ritmo que es resultado de siglos de experiencia. Pero no es solo fuerza bruta. Hay una danza, un compás que se siente en el cuerpo, una conexión íntima con el peso de la imagen y con el fluir de la multitud. Cada paso es un acto de equilibrio entre el empuje de la masa y el control de la pesada carreta de la Virgen. ¿Es el peso de la tradición lo que los sostiene, o es el peso de la fe lo que los impulsa? Piensa en la entrega personal. Hay almonteños que, por una promesa, por una manda, o simplemente por la devoción más pura, arriesgan su integridad física, su bienestar. Se lanzan al salto con una determinación que, a ojos externos, podría parecer temeraria. ¿Qué motiva esa entrega? ¿Es una búsqueda de la gracia divina, una forma de merecer el favor de la blanca paloma? ¿O es una pulsión más elemental, un rito de iniciación, una prueba de pertenencia a un grupo, a una identidad que se forja en el sacrificio? Para los que no entienden de estas pasiones, puede parecer un acto de imprudencia. Para ellos, es la culminación de su fe. En el corazón de la avalancha, los cuerpos se mueven como un solo organismo. Los empujones no son agresivos, sino impulsos. Las caídas, si las hay, son amortiguadas por el cuerpo de los demás. Hay una conciencia colectiva de proteger al hermano, de evitar el accidente. No es una lucha por la supervivencia individual, sino una colaboración para un objetivo común. Te obliga a preguntarte, ¿cuánta de esa aparente desorganización es, en realidad, una forma de organización superior dictada por la necesidad y la experiencia? ¿Y cuánto de esa seguridad es atribuible a una protección que trasciende lo humano? Este capítulo nos invita a confrontar nuestras propias certezas. ¿Es la fe un escudo protector, capaz de desviar el peligro, de evitar lo inevitable? ¿O, por el contrario, es la fe lo que nos hace ciegos al riesgo, lo que nos impulsa a situaciones donde la lógica diría que no hay salida? La historia del salto a la reja está llena de relatos de milagros, de personas que, contra todo pronóstico, salieron ilesas de situaciones peligrosas. ¿Son estos relatos producto de la imaginación febril, de la necesidad de creer en lo sobrenatural, o son testimonios de una intervención divina que se manifiesta en el momento de mayor entrega? Y la coordinación, esa coordinación tácita, casi telepática. No hay radios, no hay señales de mano. Pero los hombres saben cuándo empujar, cuándo retroceder, cuándo girar. Se leen las intenciones en las miradas, en los movimientos del cuerpo, en la respiración agitada del compañero. Es un lenguaje que se aprende no con palabras, sino con el instinto, con la experiencia, con la conexión profunda que se establece entre los que comparten el mismo objetivo. Es una forma de inteligencia colectiva, una mente colmena que opera en sincronía perfecta, ¿o hay algo más, una guía invisible, una bendición que ilumina el camino en medio de la oscuridad del caos? Para el observador externo, el salto a la reja puede parecer una masa informe de cuerpos, una escena de desorden. Pero para los que están dentro, es una coreografía perfecta, una danza sagrada. Cada empujón tiene un propósito. Cada elevación es un paso en una peregrinación hacia el manto de la blanca paloma. Y lo hacen con una mezcla de alegría, de sacrificio y de una devoción que, para muchos, es el motor de su existencia. No es un acto para ser juzgado, sino para ser sentido, para ser experimentado, aunque solo sea a través de la imaginación. Así, la fuerza invisible que sostiene a los almonteños en el salto a la reja nos desafía a reevaluar nuestras propias preconcepciones sobre lo posible y lo imposible. Nos obliga a considerar que, quizás, la línea entre lo milagroso y lo puramente humano es más difusa de lo que creemos. Y que, en el corazón de una tradición tan vibrante y apasionada, hay una verdad que va más allá de la lógica, una verdad que se manifiesta en la entrega colectiva,
en la confianza ciega y en esa fuerza espiritual que, para los creyentes, es la mano de la blanca paloma misma. Hemos sido testigos de la explosión. Hemos sentido la fuerza del salto a la reja, la marea humana que se eleva por la blanca paloma. Pero si crees que la devoción al rocío se agota en ese instante de éxtasis colectivo, estás muy equivocado. Ese es solo el pico, la cima de una montaña cuya base se extiende a lo largo de todo un año, permeando la vida de millones de personas. Y su legado, déjame decirte, es mucho más vasto, más profundo y más complejo que cualquier ritual o festividad que puedas imaginar. Piensa en ello. Después de la romería, cuando la aldea del Rocío se vacía y el silencio vuelve a adueñarse de las marismas, ¿qué pasa con toda esa energía? ¿Se disipa como el humo de las hogueras? ¿Se olvida hasta el próximo Pentecostés? La afirmación es intrigante, ¿no crees? Esa devoción a la blanca paloma no desaparece, no se desvanece. Se mantiene, latiendo bajo la superficie, como un río subterráneo que sigue su curso. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que el fervor, que parece tan extremo y concentrado en ese instante de la procesión, se mantiene tan vivo y vibrante durante los 364 días restantes hasta el próximo rocío? Aquí te asalta la pregunta clave, esa que te invito a desentrañar conmigo. ¿Es una forma de vida, una identidad tan profunda que se hereda y se respira con cada bocanada de aire? ¿O es, en realidad, un recordatorio constante, casi obsesivo, de la conexión con lo divino, una promesa que te ata y te obliga a vivir bajo su influencia perpetua? Porque, seamos sinceros, para un observador externo, esa intensidad anual podría parecer una interrupción de la vida normal. Para ellos, es la vida misma. Y esa diferencia de percepción es, en sí misma, una fuente de controversia. ¿Es la devoción un refugio que te aliena de la realidad o te enraiza más profundamente en tu propia existencia? Mira el trabajo de las hermandades durante el año. No son solo asociaciones festivas que se activan en mayo. Son instituciones vivas, células que mantienen el pulso del rocío en cada pueblo, en cada ciudad. Sus casas hermandad, que durante la romería son bulliciosos epicentros de alegría y convivencia, el resto del año se convierten en centros de actividad. Hay juntas directivas que se reúnen, cuentas que rendir, proyectos que planificar. Se organizan eventos, cultos, peregrinaciones más pequeñas que mantienen viva la llama. Se recauda dinero, se cuida el patrimonio, se preparan las carretas, los enseres, los uniformes. Es una maquinaria compleja, un engranaje que no se detiene nunca. Y todo, absolutamente todo, gira en torno a la blanca paloma. Este esfuerzo continuado, esta dedicación sin pausa, te lleva a la pregunta: ¿es una manifestación genuina de fe desinteresada, una forma de servir a la Virgen con cada acción? ¿O es una estructura de poder, una forma de control social y cultural que perpetúa una tradición por la inercia, por el peso de la costumbre, por el qué dirán? Porque no neguemos que, en ocasiones, la devoción puede transformarse en obligación y la fe en una máscara social. ¿Quién no ha sentido la presión de pertenecer, de participar, para no ser señalado en su comunidad? Y en el rocío, esa presión, para algunos, puede ser real. El profundo simbolismo del rocío va más allá de la simple iconografía religiosa. Cada elemento, cada gesto, cada cante tiene un significado que se ha ido tejiendo a lo largo de los siglos. El camino es una metáfora de la vida, con sus dificultades y sus recompensas. Las carretas y los bueyes, una conexión con un pasado agrario y sencillo. El sin pecado, el estandarte de cada hermandad, es el alma misma del grupo, su identidad visible. La luz, el agua, la arena, los pinos, todo habla de una relación intrínseca con la naturaleza, con el entorno. Pero, ¿es este simbolismo una fuente de enriquecimiento espiritual? Para algunos, una excusa para una festividad que se ha alejado de sus raíces más puras, un pretexto para el jolgorio y la evasión. Y no podemos ignorar la inmensa influencia del rocío en la cultura andaluza. No es solo una romería, es un eje cultural. El flamenco, por ejemplo, está profundamente impregnado de la devoción rociera.
Los cantes por sevillanas, las letras que hablan de la Virgen, del camino, de la aldea. La moda, con los trajes de flamenca y los sombreros cordobeses, se tiñe de los colores y las formas del rocío. La gastronomía, la literatura, incluso el habla cotidiana, están salpicadas de referencias rocieras. Es una parte indisoluble de la identidad andaluza. Pero, ¿es esta una influencia positiva, un enriquecimiento cultural que celebra la fe y la tradición? ¿O es, en ocasiones, un corsé, una imposición cultural que ahoga otras expresiones y visiones del mundo, creando una homogeneidad que puede llegar a ser excluyente? Piensa en la vida diaria de un rociero. Para muchos, el rocío no es solo una semana al año, es una constante en sus vidas. Las casas están decoradas con imágenes de la Blanca Paloma. Se habla del camino, de los preparativos. Los niños crecen escuchando las historias, soñando con el día en que podrán hacer su primera peregrinación. Los jóvenes se enamoran en las vísperas. Los mayores encuentran consuelo en la hermandad. Es una comunidad que se extiende más allá de los límites geográficos, conectando a personas de distintos orígenes sociales y económicos bajo el mismo manto de la devoción. ¿Es esto una hermosa red de apoyo, un sentido de pertenencia que nutre el alma? ¿O es un gueto, una burbuja que aísla a sus miembros del resto de la sociedad, de otras formas de pensar y de vivir la fe? La Blanca Paloma se convierte en un miembro más de la familia, en una confidente, en una protectora. Se le reza por los hijos, por los enfermos, por los problemas del día a día. Su imagen, presente en los hogares, en los coches, en los negocios, es un recordatorio constante de su presencia, de su intercesión. Esta omnipresencia te lleva a la reflexión. ¿Es una dependencia sana, una fuente de consuelo y fortaleza? ¿O es una delegación de responsabilidades, una forma de poner en manos de lo divino aquello que, quizás, deberíamos resolver con nuestra propia acción y decisión? Las hermandades, más allá de su función religiosa, cumplen un papel social fundamental. Son espacios de encuentro, de ayuda mutua, de transmisión de valores. Organizan obras de caridad, eventos culturales, actividades para jóvenes. Son una forma de mantener vivas las raíces, de preservar una forma de vida que, en un mundo en constante cambio, se aferra a sus tradiciones con una tenacidad admirable. Pero, ¿es este trabajo social una extensión natural de la fe, una forma de caridad cristiana, o una estrategia para mantener la relevancia y el poder de la institución en una sociedad que, cada vez más, cuestiona los dogmas y las jerarquías? Y no podemos olvidar la dimensión económica. El rocío mueve millones de euros. Desde la venta de trajes de flamenca hasta el alquiler de carretas, pasando por la comida, la bebida, los servicios de apoyo. Es una industria entera que se genera alrededor de la fe. ¿Es esta una explotación de la devoción, una mercantilización de lo sagrado que desvirtúa su esencia? ¿O es una forma necesaria de sostener una tradición tan masiva, una manera de generar riqueza y empleo en una región que a menudo lucha contra las dificultades económicas? La tensión entre lo espiritual y lo material es, en el rocío, más evidente que en otros lugares. La fe rociera, en su día a día, se manifiesta en pequeños gestos, en hábitos arraigados. En el saludo rociero, en el uso de los símbolos, en la forma de hablar de la Virgen. Es una forma de ser, de estar en el mundo. No es solo lo que se hace en la romería, sino cómo se vive el resto del año. Es una conexión constante, un hilo conductor que da sentido a la existencia. Y esta persistencia, esta capacidad de mantenerse viva a pesar de los desafíos y las críticas, es lo que la hace tan fascinante. Así, la devoción a la Blanca Paloma no se agota en el momento de la explosión. Se extiende, se ramifica, permea cada rincón de la vida de millones de personas. Su legado, que es mucho más vasto que cualquier ritual o festividad, te invita a cuestionar la verdadera naturaleza de la fe, de la tradición y de la identidad. Te desafía a mirar más allá de lo evidente, a comprender que, para muchos, el rocío no es solo un evento, sino una forma de vida, una identidad profunda, un recordatorio constante, vibrante y apasionado de su conexión con lo divino,
una conexión que late, silenciosa pero poderosa. Durante los 364 días que separan un salto a la reja del siguiente. Hemos recorrido el camino, hemos sentido el salto a la reja, hemos entendido que la devoción al rocío es una fuerza que abarca un año entero. Pero ahora, te invito a adentrarte en el lado más espinoso de esta tradición, ese que te hará levantar una ceja, cuestionar sus fundamentos y, quizás, sentir una profunda incomodidad. Porque, a pesar de su inmensa popularidad, la romería del rocío es, a menudo, un blanco constante de críticas. ¿La escucharás, verdad? Esa voz, o quizás muchas voces, que susurran o gritan a los cuatro vientos. Te dirán que el rocío es un derroche de ostentación, una exhibición de riqueza y lujo que choca frontalmente con la humildad que debería caracterizar la fe. Verás las carretas adornadas con flores caras, los caballos engalanados, los trajes de flamenca que cuestan fortunas. ¿Es esto un tributo sincero a lo divino, o una manifestación de vanidad, un desfile social que utiliza la religión como excusa? Te aseguro que la imagen que algunos proyectan está muy lejos de la austeridad monacal. Y luego está la acusación de superficialidad. Se dice que, para muchos, el rocío es solo una fiesta, una oportunidad para el jolgorio, el cante y el baile, donde el verdadero sentido espiritual queda relegado a un segundo plano, o incluso se olvida por completo. Escucharás historias, quizás de primera mano, sobre el alcohol fluyendo sin control, sobre comportamientos que, para algunos, son impropios de una celebración religiosa. ¿Es el fervor una máscara para una diversión desmedida? ¿O es que el espíritu andaluz no puede separar su alegría de su fe, fusionando ambos en una explosión de vida que incomoda a los más puritanos? Es una contradicción que te obliga a reflexionar sobre dónde reside la verdadera piedad. Y no olvidemos el riesgo físico. ¿Has visto el salto a la reja? Esa explosión de cuerpos y adrenalina. Algunos lo calificarán de irresponsabilidad, de una exposición innecesaria al peligro en nombre de una tradición. Se lamentarán de posibles accidentes, de empujones que podrían tener consecuencias graves. ¿Es la fe una justificación para la imprudencia? ¿O es que la entrega absoluta a lo divino implica también el abandono del miedo, una confianza ciega en que algo superior te protegerá, incluso en el caos más absoluto? Es una visión que te desafía a medir los límites entre la devoción y la temeridad. Pero, aquí viene lo verdaderamente desconcertante. A pesar de todas estas críticas, a pesar de su ostentación, de su aparente superficialidad, de su riesgo inherente, la romería del rocío persiste. Y no solo eso, sino que, contra todo pronóstico, sigue creciendo. Año tras año, más hermandades se unen, más peregrinos emprenden el camino, más personas se suman a esta marea de fe. ¿Por qué una tradición tan expuesta a la controversia, tan cuestionada desde múltiples frentes, atrae a más y más fieles cada año, con una fuerza que parece inmune a cualquier reproche externo? Te fuerza a buscar una explicación que va más allá de la simple lógica. Y esta persistencia nos lleva a otra pregunta que te picará la curiosidad. ¿Por qué su historia, tan profundamente arraigada en el fervor popular, en el alma de un pueblo, no ocupa un lugar tan central como otros dogmas en la teología formal? Es decir, ¿por qué no es un pilar fundamental en los grandes tratados religiosos, en las enseñanzas eclesiásticas que definen la ortodoxia? Las academias de teología, los seminarios, las altas esferas de la Iglesia, a menudo miran el rocío con una mezcla de fascinación, orgullo, seamos sinceros, una cierta distancia. ¿Es porque su expresión es demasiado popular, demasiado visceral, demasiado andaluza para encajar en la rigidez de la doctrina? ¿Es el rocío un fenómeno de fe que trasciende la teología, que escapa a sus definiciones y clasificaciones, existiendo en un plano más allá de la razón académica? ¿O es que su mensaje de comunión y alegría, esa explosión de vida que te contagia, es un regalo que desafía la propia razón, la solemnidad y la mesura que la academia religiosa a menudo busca? La percepción externa frente a la experiencia vivida por los rocieros es un abismo. Desde fuera, se ven las aglomeraciones, el ruido, la juerga, el polvo, el cansancio. Se magnifican los aspectos negativos, los excesos,
las imágenes que chocan con una idea preconcebida de lo que debería ser una peregrinación. Se juzga el traje por la tela más brillante y no por el sudor que ha costado conseguirlo. Se critica el cante y el baile, pero no se escucha la letra, que es una oración. Es una falta de comprensión, un prejuicio arraigado o una incapacidad de ver más allá de la superficie, de sumergirse en la complejidad de una tradición que no puede ser encasillada. Pero para el rociero, la experiencia es otra cosa, algo que te transforma. Para ellos, la ostentación no es vanidad, sino un acto de amor a la Virgen, una forma de honrarla con lo mejor que se tiene. El traje de flamenca no es un disfraz, sino una piel que se viste para celebrar la fe y la identidad. Los adornos en las carretas no son excesos, sino ofrendas de belleza y devoción. Y el jolgorio, el cante y el baile no son una distracción, sino una forma de alegría contagiosa, una manifestación de la dicha de estar en el camino, de compartir la fe con los hermanos. Es una celebración de la vida que, para ellos, es una forma de oración. ¿Te parece esto una autojustificación o una visión más holística, más humana, de la fe? Y la resiliencia de esta tradición es asombrosa. Ha sobrevivido a guerras civiles, a dictaduras, a pandemias, a cambios sociales vertiginosos. Ha soportado críticas de la Iglesia misma, de intelectuales, de puristas que han intentado domarla, ordenarla, racionalizarla. Y, sin embargo, el rocío siempre vuelve, más fuerte, más multitudinario, más vibrante que nunca. ¿Qué misterio esconde esa capacidad de adaptación, de persistencia, de renacimiento constante? Es una prueba de que lo verdaderamente arraigado en el alma de un pueblo es inmune a los vaivenes de la historia y de la crítica. La confrontación entre la percepción externa y la interna es una constante en el rocío. Los de fuera ven el espectáculo, los de dentro, la fe. Los primeros juzgan, los segundos viven. Y en esa brecha se asientan las controversias. ¿Es la verdad una cuestión de perspectiva, o hay una verdad universal que el rocío alcanza a tocar, más allá de las interpretaciones individuales? Esta pregunta te fuerza a mirar tus propios sesgos, tus propias preconcepciones sobre lo que es sagrado y lo que no lo es. La Iglesia, con su estructura milenaria y sus dogmas consolidados, a menudo se encuentra en una posición incómoda con fenómenos como el rocío. Por un lado, celebra la fe de sus fieles, el fervor popular, la movilización de masas. Por otro, intenta encauzarla, darle un marco, evitar los excesos que puedan desvirtuar el mensaje oficial. Es una tensión constante entre la espontaneidad del pueblo y la institucionalidad de la religión. ¿Es esto un signo de que la fe viva siempre desborda los límites de la teología, o que la teología formal es necesaria para proteger la pureza del mensaje de la fe? El rocío es, en muchos sentidos, una anomalía. No encaja perfectamente en los cánones de las peregrinaciones tradicionales. Es ruidoso, es festivo, es exuberante. No busca el recogimiento silencioso o la penitencia solitaria. Busca la comunión, la alegría compartida, la celebración de la vida en su estado más pleno. Y es precisamente esa particularidad lo que lo hace tan atractivo para millones de personas y tan difícil de entender para otros. Te desafía a aceptar que la fe puede manifestarse de mil maneras distintas, algunas de ellas muy alejadas de lo que consideras normal o apropiado. Así, la devoción al rocío te enfrenta a tus propias contradicciones. Te obliga a cuestionar si la crítica es siempre justa, o si a veces esconde una falta de comprensión profunda. Te invita a mirar más allá de la superficie, de la ostentación o la aparente superficialidad, para intentar desentrañar el verdadero motor de esa fe que persiste, que crece, que desafía la razón y la crítica. Porque, al final, la blanca paloma sigue convocando, sigue atrayendo, demostrando que su mensaje de comunión y alegría, esa fuerza vibrante que se siente en las marismas, es un regalo que trasciende cualquier dogma y que, para los que la viven, es una verdad innegable, una verdad que ni las críticas más agudas pueden silenciar. Hemos llegado al final de nuestro viaje, ¿verdad? Has sido testigo de la intensidad del salto a la reja,
de la fuerza que emerge de las profundidades de las marismas, de la fe inquebrantable que mueve a millones. Hemos explorado los misterios de la blanca paloma, la tenacidad de las hermandades y la asombrosa resiliencia de una tradición que desafía la crítica y el tiempo. Te has asomado a un fenómeno que es, a la vez, fascinante y desconcertante. Hemos visto cómo la fe puede, literalmente, hacer que hombres se eleven sobre una multitud, desafiando la lógica y la gravedad. Hemos comprendido que la devoción más profunda no nace de la razón o del dogma, sino de un lugar más primitivo, más visceral, el corazón. Y que la tradición, esa cadena invisible que une generaciones, es capaz de crear una unión, una comunidad, una fuerza que trasciende toda explicación racional. Es una verdad que se siente, que te golpea el alma, incluso si tu mente se resiste a comprenderla por completo. Pero ahora, te invito a ir más allá. A no quedarte solo con lo que has visto y oído. Porque la historia de Nuestra Señora del Rocío no es solo un relato ajeno, no es meramente una leyenda andaluza que puedes observar desde la distancia. Es, en su esencia más pura, una invitación directa a ti. Una invitación a conectar con esa fuerza inexplicable que reside en la devoción más pura, esa chispa que no entiende de credos ni de doctrinas, solo de entrega y de creer en algo más grande que uno mismo. Si el rocío es una invitación a la entrega total, a la dedicación sin reservas, a la fe que se vive sin miedo a los límites, entonces, ¿qué barreras estás dispuesto a saltar en tu propia vida? ¿Qué obstáculos, qué miedos, qué dudas te impiden alcanzar aquello en lo que realmente crees, aquello que te llama desde lo más profundo de tu ser? Piensa en ello. Todos tenemos nuestras propias rejas, nuestros propios muros invisibles que nos separan de lo que anhelamos, de lo que nos apasiona, de lo que podría darnos un sentido de plenitud. ¿Estás listo para empujar, para trepar, para ser sostenido por una fuerza que, para ti, podría ser la fe, la pasión o la convicción más absoluta? ¿Estás acostumbrado a que la lógica te guíe, a que la razón te dé las respuestas? Pero el rocío te ha mostrado que hay caminos donde la lógica no es la única brújula. Te ha puesto frente a frente con la idea de que, a veces, la verdadera sabiduría reside en dejarse llevar, en confiar, en saltar al vacío de lo desconocido. ¿Estás listo para dejar que esa fe, esa convicción más profunda, te impulse más allá de lo que consideras posible, más allá de tus propios miedos y limitaciones? ¿Te atreves a despojarte de la armadura de la razón y a sentir, simplemente sentir, la fuerza de una creencia que no necesita explicaciones? Porque esta historia no es sobre una virgen de madera y unos hombres que la sacan en volandas. Es sobre la capacidad del espíritu humano. Es sobre esa sed innata que todos llevamos dentro, esa búsqueda de algo que nos trascienda, que le dé un propósito a nuestra existencia. Para los rocieros, esa respuesta está en la blanca paloma, en el sudor del camino, en el éxtasis del salto. Pero para ti, esa respuesta podría estar en otro lugar, en otra pasión, en otra convicción. La pregunta es si estás dispuesto a comprometerte con ella con la misma intensidad, con la misma entrega, con el mismo fervor. Piensa en las controversias que hemos explorado. La ostentación, la juerga, el riesgo. ¿Te han impedido ver el mensaje más profundo? ¿O te han llevado a juzgar sin comprender? El rocío te desafía a mirar más allá de la superficie, a buscar la esencia de una tradición que, a pesar de sus imperfecciones humanas, persiste y crece con una vitalidad asombrosa. Y esa misma capacidad de ver más allá, de buscar el sentido oculto, es la que te servirá en tu propia vida, para entender aquello que a primera vista parece incomprensible. ¿Y si te dijera que la locura que has visto en el salto a la reja no es una enfermedad, sino una manifestación de la vida en su estado más puro? Una expresión de alegría desbordada, de una fe que no se avergüenza de sí misma, que no se esconde en los templos, sino que se vive en la calle, en la arena, bajo el sol. ¿Te atreves a abrazar esa exuberancia, esa falta de contención, en tu propia existencia? ¿O prefieres seguir encajando en los moldes de lo que se considera correcto y racional? El rocío es un espejo.
Te muestra una forma de vivir la fe y la tradición que es ajena a muchos, pero te invita a reflexionar sobre tu propia relación con lo trascendente, con lo que te apasiona. ¿Tienes tú algo por lo que estarías dispuesto a caminar kilómetros, a soportar la fatiga, a saltar sobre una multitud? ¿Existe en tu vida una blanca paloma particular, una meta, un ideal, una creencia que te impulse con la misma fuerza que a los salmonteños? Si la respuesta es no, quizás es tiempo de buscarla. Si la respuesta es sí, quizás es tiempo de darle rienda suelta. Porque la historia del Rocío no es solo un fenómeno para observar y analizar. Es un recordatorio de que en el ser humano reside una capacidad infinita para creer, para amar, para entregarse. Una capacidad que a menudo reprimimos, que escondemos bajo capas de pragmatismo y escepticismo. Pero esa fuerza está ahí, latente, esperando ser despertada. Esperando que le des permiso para manifestarse. Así que, aquí te dejo con esta última y crucial pregunta. ¿Te atreves a vivir tu propio salto a la reja? No hablo de ir a la aldea, de empujar entre la gente, de cargar a la Virgen. Hablo de ese salto metafórico, de esa entrega total a aquello que te llama desde lo más profundo de tu ser, aunque sea en el silencio de tu espíritu, lejos de las miradas de los demás. ¿Estás listo para dejar que la fe, tu propia fe, te impulse más allá de lo que consideras posible, y te lleve a una experiencia de entrega total que te transformará para siempre? La elección, al final, es tuya.